Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asiento. Estamos llegando a lo que es el ocaso del sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Si es la primera vez que usted está con nosotros, esto que estamos leyendo es lo que sucede después de que Pedro termina de predicar. Este sermón usted lo puede empezar a leer a partir del versículo 14 del capítulo 2. Y esta predicación viene a confirmar lo que desde el principio del libro y por los capítulos siguientes se va a dar. Es decir, que la predicación ocupa un lugar de primacía. O sea, es el primer lugar en cuanto al motivo que reunía a los creyentes. Y también el medio designado por el Señor para llevar a cabo la misión que había sido dada a la iglesia. Es decir, como comunidad de fe, como iglesia local, nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es? Ser testigos de Cristo al hacer discípulos en todas las naciones. Pero ¿cómo es esto llevado a cabo? Bueno, enseñándoles todo lo que Jesús nos mandó. Todo lo que Jesús nos mandó. Enseñar sus mandamientos. Y como consecuencia, al escuchar la palabra de Dios, vendrá la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, aunque hemos destacado que en este día de Pentecostés, como también se conoce, este día en que Pedro predicó, como un avivamiento, porque es lo que ocurre, es decir, uno no se enfrenta a una conversión de 3,000 personas todos los días. Eso es obra del Señor, soberana, es de Él. Es un avivamiento. Y aún con todo eso, uno puede ver qué fue lo que ocupó el primer lugar. La predicación de la palabra del Señor, ser obedientes a lo que estaba escrito. Muchos autoproclamados avivamientos en estos días, aparte de negar de que es una obra soberana de Dios, porque lo están fabricando ellos mismos, no se caracterizan porque sea la predicación la nota dominante. Todo lo contrario, tristemente, es el gran ausente en estos eventos. Con todo, haya avivamiento o no, nosotros estamos mandados a predicar de la manera que Pedro predicó. Es decir, toda predicación tiene la meta de mostrar la preeminencia de Jesús, de exaltarlo como Señor y Cristo. Esa es la meta.
Pero ¿cuándo es posible exaltar a Cristo de esta manera? Bueno, vimos que es solamente posible cuando la predicación está saturada de la Escritura. Pedro inicia con la profecía, continúa con la profecía y termina con profecía, es decir, con lo que ya antes Dios había hablado por medio de los profetas. Solo es posible además cuando esa predicación afirma a Cristo como el único aprobado por Dios. Él es el varón aprobado. Muchos hicieron señales, aquí acabamos de leer que los apóstoles también hicieron señales en medio de los creyentes, pero solo el Señor es el aprobado, el acreditado por Dios. También es posible solamente cuando esta predicación descansa en proclamar a un Dios soberano, y en particular a un Dios soberano en la salvación, es de Jehová. Pero también, así como se proclama la soberanía de Dios, se enfrenta a las personas con su responsabilidad, porque somos responsables ante Dios por nuestros pecados. Y además predica toda la obra del Señor. Ningún aspecto está de más. Es necesario lo que Él hizo y es necesario lo que Él enseñó. Tenemos que predicar tanto que Él vino, sirvió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y ahora ha sido exaltado. Ninguna de esas partes está de más, y predicamos cada una de ellas como necesarias y suficientes para la salvación del pueblo del Señor. Finalmente, y en particular, nosotros al final vamos siempre a apuntar a que solamente Jesús es a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, ningún otro. Él es Señor y es el ungido, el Mesías que esperábamos. Si estos elementos no están presentes, nuestra predicación se va a desviar y no le dará la preeminencia a Cristo que tiene. Solamente Él es el nombre en quien hay salvación, e invocarán el nombre, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A eso apuntaba la profecía de Joel, y a eso es lo que ahora Pedro los está llevando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros predicamos de esa manera? ¿Tenemos que esperar que cada día haya una conversión de más de 3,000 personas? Bueno, sabemos que no es el caso de lo que se está dando hoy, porque una vez más, eso es el avivamiento que el Señor trae, cuando Él se place en rescatar multitudes de esta manera masiva. Sin embargo, una vez más, así como no dependemos de que haya avivamiento o no para predicar fielmente la palabra, haya avivamiento o no, usted es responsable por lo que haga o deje de hacer con la palabra de Dios, porque aquí ha sido expuesta y usted dará cuentas a Dios por ello. Pero es el anhelo de que esta predicación fiel de la Escritura obre como vamos a ver que obró en estas personas. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros debemos esperar un fruto de cada predicación y debemos rogar al Señor de que nos muestre a veces cuán incrédulos somos de que predicar fielmente su palabra trae fruto. Hay fruto. Hay fruto para personas que estaban muertas en sus delitos y pecados para que vengan a nueva vida, y hay fruto para aquellos que, siendo rescatados, sigan viviendo una vida delante del Señor que lleve la gloria a Él. Es decir, cuando nosotros vemos esta porción de los versos del 37 al 47, hay un fruto inmediato que es de carácter individual, que tiene que ver más con cada individuo. Pero también vemos que hay un fruto que es más corporativo, es decir, que tiene que ver con cómo se comportan entre sí. Es decir, podríamos decir que la primera parte tiene que ver cómo es uno un cristiano, cómo llega uno a ser un cristiano, y en segunda parte, ahora, cómo se comportan estos creyentes unos con otros. Esta noche veremos la primera parte, este fruto que tiene que ver con la conversión individual. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer?
He llamado a este mensaje: respondamos ante la predicación de la preeminencia de Cristo. Respondamos ante la predicación de la preeminencia de Cristo. Oremos. Señor, solo tú has designado a Jesús como el único exaltado, como el único Señor, al Cordero sin mancha. Y acudimos a ti para que sea tu favor con nosotros, para que expongamos tu palabra fielmente, para que como instrumento esta noche sea fiel en llevar a las personas a esa necesidad urgente del arrepentimiento para el perdón de pecados que se halla solamente en el nombre de Jesús. Y rogamos, Señor, para que creamos a tu palabra, porque así como nosotros llegamos al conocimiento de la verdad por medio de la exposición de tu palabra, otros también llegarán de esta manera. Y rogamos que muchos hoy sean despertados. Y que nos muestre, Señor, si es que ya estamos también en Cristo, esta necesidad continua de una vida de arrepentimiento y obediencia delante de ti. Pero esto podemos exponerlo muchas veces, pero aparte de esta obra regeneradora del Espíritu, somos incapaces. Por eso oramos para que Él obre esta noche y se complazca en aplicar estas palabras en los corazones de cada uno de los que está presentes. Y lo pedimos no confiando en que tengamos algún mérito con el cual presentarnos delante de ti y que nos haga dignos de que nos escuches, aparte de la obra mediadora de Cristo, que intercede por nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén. Entonces, ¿cuál es el fruto en la vida de una persona que llega a ser cristiano? ¿Qué sucede cuando alguien ha sido confrontado con la predicación de la palabra y es salvado por el Señor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que se marca este antes y después? ¿Cuáles son las consecuencias en su vida? Porque hay consecuencias. ¿Puede dar usted testimonio de que ha habido un antes y después de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo? En nuestro texto podemos identificar al menos los siguientes elementos como fruto de esta predicación en la vida de una persona. Vemos que hay dolor por el pecado, vemos que hay arrepentimiento, vemos que hay bautismo, vemos que hay separación del mundo y vemos que hay obediencia. 5 elementos que componen este fruto de aquel que llega a ser creyente, que es convertido por el Espíritu Santo como respuesta a la predicación de la palabra. En primer lugar, hay un dolor por el pecado. Hay un dolor por el pecado. Versículo 37. Leemos: al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, se compungieron de corazón. Veamos entonces el orden adecuado. Lo que nosotros leemos ahí es al oír por completo. Esa es la idea, que habiendo escuchado todo el sermón con atención, ahora ellos ven que hay algo que tiene que acontecer y que este dolor que están sintiendo es después de haberlo escuchado por completo, el mensaje. No es simplemente un arrebato emocional, no, es la respuesta del escuchar con atención. ¿Qué es esta palabra compungirse? No es una palabra que nosotros usemos todos los días. El diccionario la define directamente como un sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Un sentimiento o dolor por haber cometido un pecado. De hecho, en griego, la palabra es bien específica y solo aparece en Hechos 2:37. En ninguna otra parte es usada, solo acá, y es la palabra katanuso, es decir, algo que ha sido perforado hasta el fondo. Algo que ha sido perforado hasta el fondo, que ha llegado lo más abajo posible. Es estar profundamente dolido, emocionalmente traspasado, paralizado, pasmado, aturdido. Vemos que Lucas fue bien específico con esta palabra que está usando. No fue un dolor cualquiera, no fue una tristeza cualquiera.
Es lo que se entendía por esta palabra. No fue algo superficial, no fue una tristeza por el pecado. Y había una razón para que ellos respondieran de esta manera. ¿Por qué? Porque estos hombres se han visto ahora como lo que son, responsables de la muerte y crucifixión del Señor. Ahora ellos se ven como lo que son realmente, pecadores por quienes Cristo sufrió el castigo que ellos merecían. Y es un error pensar que ese dolor que ellos estaban sintiendo no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, es que ellos realmente se sentían tan profundamente conmovidos porque ellos fueron los que gritaron, crucifícale. Pero no, si nosotros hemos entendido la verdad de las Escrituras, nosotros, al igual que ellos, hemos sido responsables por la muerte del Cordero sin mancha, porque ha sido por nuestros pecados y por nuestra rebelión que el sacrificio fue necesario. Pero hubo uno, el siervo sufriente, el Señor Jesús, que se ofreció como el sustituto. Y has sido tú entonces responsable de que Él fuera llevado al madero. ¿Te has visto responsable de la muerte del Señor Jesús? De que Él fue clavado, torturado por mis pecados. Y ellos lo están reconociendo y han sido profundamente traspasados por esta verdad. Por supuesto, quiero ser cauteloso cuando menciono este aspecto del dolor y la tristeza, y en general acerca de las emociones. Nosotros no debemos hacer de nuestras emociones el factor primario con el que estemos evaluando nuestra respuesta a cada sermón. En ocasiones, un mismo sermón para una persona, aunque haya puesto atención y todo, será un sermón que fue predicado, pero parece que no hubo mayor impacto. Pero esa misma palabra que fue predicada en ese mismo momento y que también la persona estuvo presente, será para él algo que le va a causar una profunda respuesta emocional a lo que ha escuchado. Pero fue lo mismo que escucharon. Y esta persona se verá entonces contristada, triste por su maldad, pero a la vez consolada por el gozo del Evangelio. Entonces podemos ver que a veces es variable. Pero lo que aquí estamos viendo es que en cuanto a la conversión, esto no es optativo. Es decir, en el contexto de aquí de estas personas que se están preguntando, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame. Ha venido como producto de una tristeza real, sentida, responsable. Literalmente nosotros somos traspasados por la espada de la palabra de Dios. Tiene que haber dolor por el pecado, por nuestra maldad, por las ofensas que hemos cometido. Porque de lo contrario indica que no estamos siendo receptores de las palabras como si tuviera que ver con nosotros. No, eso es para otras personas que realmente han sido malas. No, si no estás viendo dolor por lo que has cometido, entonces no has conocido lo que es el verdadero dolor por el pecado. ¿Se ha visto usted culpable de transgredir la ley de Dios? De que el justo muriera por los injustos. Como escuchábamos esta mañana, es que es tomar las palabras que están en la Escritura como si fueran directamente para uno. Levántate tú que duermes. Despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eres tú el que te están diciendo eso. Te has visto de esta manera personal confrontado por la culpabilidad. Pablo más adelante en la carta a los Corintios va a escribir acerca de esta tristeza y él tiene muy claro que hay que distinguir para que las personas no se confundan. Hay una tristeza que sí lleva a un arrepentimiento y hay una tristeza que lleva a la muerte. Él escribe, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. No simplemente de que están tristes, no, de que han sido entristecidos para arrepentimiento, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación.
sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Es más que sentirse mal, es más de que simplemente decirse a uno mismo cuán malo soy. Es un dolor que nos lleva a refugiarnos en busca del perdón. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado? Este verso es una realidad que vemos en las Escrituras. Una tristeza que lleva a arrepentimiento y una tristeza que lleva a muerte. Pedro y Judas pecaron de la misma manera. Fue traición al final de cuentas. Uno por dinero, el otro porque no tuvo la valentía cuando fue preguntado si era seguidor del Señor. Pero ¿qué marca la diferencia? Judas incluso llegó arrepentido, leemos nosotros, y llegó y devolvió el dinero. ¿Pero qué hizo cuando la gente le dijo, qué me importa, allá usted? Fue y se colgó. Y no esperó y no buscó a quien en que podía ser perdonado. Pedro también lloró amargamente. Pero el mensaje del Evangelio y del perdón le restauró cuando el Señor lo encontró de nuevo. Literalmente la tristeza mató a Judas para su perdición. Entonces, ten cuidado, no es cualquier tristeza, pero tiene que haber tristeza y dolor. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Has escuchado la palabra y te has compungido? ¿Qué haremos? Esta es la pregunta que ellos entendieron, que no podían quedarse solo con el dolor, que de nada valía ser consumidos por la tristeza. Por eso Pedro nos lleva a ese llamado urgente de Cristo que hizo durante su ministerio. ¿Y quién mejor que Pedro que podía saber lo que era esta tristeza? ¿Pero qué hizo él? Llevarlos al mismo mensaje con el que el Señor inició. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro solamente está siguiendo la enseñanza del Señor. El arrepentimiento es central en el mensaje del Evangelio que predicamos. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Esa es la primera parte que tiene que venir después de que uno ha sido confrontado con este dolor. Entonces vemos, hay dolor por el pecado y hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento como consecuencia. Es un llamado urgente. Pedro no está diciendo, bueno, yo les aconsejaría que se arrepientan. No, arrepiéntanse ya. Arrepentíos, es hoy. No podemos separar creer en el Evangelio del arrepentimiento. Notemos además que es un llamado global. Él no le está diciendo, bueno, ustedes los de esta parte necesitan arrepentirse, los de aquel sector no están tan mal, podemos hablar después. No, todos ustedes tienen que arrepentirse. Todos somos llamados a arrepentirnos de nuestra maldad. Ahora, si es tan importante, si es tan urgente, si es tan central, ¿qué es el arrepentimiento entonces? ¿Qué es? El término más común para el arrepentimiento es metanoia. Metanoia, o variaciones en el griego que comparten esa raíz. Por ejemplo, en nuestro texto estamos leyendo metaneo o metahonestos. También es otra variante. Y esto es pensar distinto después de un cambio de mente. Pensar distinto después de un cambio de mente. Vemos entonces la reacción. Usted escucha, entiende y entonces ahora ya usted no piensa igual que antes. Usted escucha, entiende y su pensamiento es cambiado. Algo ha ocurrido. Ese cambio de mente se refiere a girar. A girar. Es decir, es tal el cambio que usted literalmente se ve como que iba en una dirección, pero que tiene que cambiar ahora a 180 grados y tiene que girar y volverse al Señor, dejar el pecado y acudir a Él. Así de radical. No es que simplemente se detiene y dice, bueno, debería cambiar. No. Cambia y se va entonces a la dirección donde es ahora señalado. Es un uso racional de la razón. Muchos siempre van a
buscar criticar. Que los cristianos somos como ovejas que no piensan. Ustedes son amaestrados, han sido domesticados, ustedes no usan su pensamiento. Pero no es lo que nosotros vemos al testimonio de la Escritura. Hay algo que sucede en la mente de cada persona. Hay una consideración, un uso de la razón, una reflexión a conciencia. Usted escucha y usted entiende, porque el Espíritu le revela. Esto no es algo sin mente, algo sin pensamiento, todo lo contrario, porque el Espíritu ahora me ha hecho reflexionar. Entiendo que debo volverme de mi maldad e ir al Señor. Esto no fue fruto de un juego de palabras persuasivo para hacerlos sentir muy culpables, aunque eran culpables y somos culpables. No, es la obra del Espíritu que trae convicción del pecado. Eso dijo el Señor, que iba a venir el Espíritu Santo a convencer el mundo de pecado. Hay una convicción, como vemos. Una vez más, es algo que tiene que ocurrir en el pensamiento de la persona. Ser consciente de esta culpa real. La tristeza que es para muerte simplemente se lamenta. Qué mal, qué malo. Pero sigue en la misma dirección, sigue caminando en el camino ancho de la perdición. Pero la metanoia, que es para salvación, dice: he hecho mal, he pecado, he ofendido al Dios 3 veces santo, me arrepiento en polvo y ceniza y me vuelvo de mi mal camino. De hecho, muchas expresiones que leemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que podríamos traducir como arrepentimiento, las vamos a ver en la forma de las siguientes palabras, como volvernos a Dios, volvernos de nuestro mal camino, como convertirnos. Y esas expresiones las podemos intercambiar por arrepentimiento, porque es eso, es volverse. Y cada vez que lo leemos es un llamado al arrepentimiento, lo que está ahí presente. Vuélvase de su mal camino. ¿A quién? A Dios, quien es amplio en perdonar. Leemos en Isaías. Arrepentimiento. Y esta noche yo no puedo hacer distinto. Y exhorto de la misma manera. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Que los que estamos acá nos volvamos de nuestro andar. Si dices, pero yo ya me arrepentí una vez, ¿por qué me dice que tengo que arrepentirme? No, yo ya una vez lo hice. Confesé mi maldad, me arrepentí de lo malo que he sido. Si lo dices de esa manera, es que no has entendido lo que es el arrepentimiento. Porque la vida del creyente es una vida de continuo arrepentimiento. Esto no es exclusivo del día que creíste en el Señor. Porque si en realidad hemos creído en Él, desde ese día hasta que muramos o que Él venga, será una vida de continuo arrepentimiento por nuestro pecado, por nuestra incapacidad, por fallar constantemente en glorificarle. Cuán duros son nuestros corazones en ocasiones, pero roguemos al Señor para que su Espíritu obre en nosotros de la misma manera cuando esa convicción real de pecado fue traída una vez, para que constantemente nos veamos en esa necesidad de que nuestro corazón sea enternecido y de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y si has descubierto que eso no es una realidad, tienes que rogar para que entonces un nuevo corazón te sea dado, porque tienes un corazón de piedra. Oye, que nosotros entonces no nos acostumbremos a estar escuchando este mensaje como si fuera algo trivial. El Señor murió por mis pecados, fueron mis rebeliones que las llevó, pero Él murió y resucitó. Y ya. Y como que eso no cale. Deberíamos sorprendernos de que estar escuchando esa realidad no inflame nuestros corazones cada vez. De que Él murió por mí, de que yo soy salvo por lo que Él hizo. Y que aparte de la obra suficiente del Cordero, yo no tengo ninguna esperanza de salvación. ¿Cómo no arrepentirme entonces de fallar a aquel que ha dado su vida en rescate por la mía? Que yo nunca seré merecedor de una gracia tan maravillosa, pero que Dios, que es tan amplio en perdonar, me muestra que no hay pecado que me pueda separar de Él.
Porque aquí los mismos hombres que gritaron, crucifícale, Barrabás, dennos a Barrabás. Esos mismos hombres son los que están recibiendo este mensaje. Arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Oh, si tu confianza está en Jesús y solamente en Él, vuélvete a Él, vuélvete, búscalo con todas tus fuerzas. Esto es de determinación, esto no es de ser tibio, esto no es a medias tintas, es con fuerza, con determinación. Yo voy a todo por Él. No lo dejes para mañana. El llamado para arrepentirse es hoy. El llamado para creer es hoy. ¿Lo has intentado antes? ¿Estás a punto de desmayar porque crees que ya no hay nada más que hacer? ¿No? Yo tengo que exhortar de nuevo. Pedro dice en adelante, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso de tiempos de refrigerio? Tiempos de descanso. ¿Es que acaso nos espera una vida entonces ahora ya más sencilla? Sin ocupaciones, tranquila. No, la vida cristiana no es sencilla. El camino es estrecho, la puerta es estrecha. Pero no hay mayor descanso para el alma que saberse reconciliado con Dios. Estoy bien con mi Dios. Eso es todo. No importa qué me espere en el camino, no me importan las dificultades, no me importa si hay abundancia, no me importa si hay escasez, yo estoy bien con mi Dios. Eso es refrigerio para el alma. Eso es descanso para aquel que, habiendo visto la ira de Dios sobre sí mismo, ahora hay perdón de pecados, borrados. Tengo la paz que el Señor me da. ¿Has conocido ese arrepentimiento que da refrigerio al alma? Que después de haberse sentido compungido, ahora está gozoso y en paz. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Pero qué sucede? Entonces, ¿qué tiene que acompañar al dolor por el pecado y al arrepentimiento que da este descanso al alma? Lo acompaña una profesión de fe pública. Hay bautismo. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Y notemos entonces el orden que Pedro está marcando. Arrepentíos, el llamado es para todos, pero el llamado al bautismo es bien particular. Es solo para aquellos que se han arrepentido. No es arrepiéntanse y bautícense. No, arrepentíos y bautícese si usted se ha arrepentido. Hay un orden. El llamado al bautismo es singular. Todos somos llamados a arrepentirnos, pero solo los que hemos conocido el arrepentimiento para perdón de pecados debemos bautizarnos y somos llamados a esta ordenanza. La construcción de la oración, eso sí, leyéndola da la impresión de que el bautismo está siendo puesto como un requisito para el perdón de pecados. ¿No es así? Arrepentidos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. De hecho, lamentablemente hay grupos que han interpretado y han hecho toda una doctrina de este verso como si el bautismo fuera requisito para la salvación, requisito para ser perdonado. Pero acabamos de ver Hechos 3:19. ¿Qué decía Pedro? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y el bautismo, Pedro? ¿No era que era necesario? No, es que en ningún momento Pedro está diciendo que sea necesario. Es el arrepentimiento para perdón. Y notemos aquí que el perdón en nombre de quién está, es en el nombre del Señor.
Sencillamente es que el bautismo lo acompaña. Y Pedro está mostrando, eso sí, una relación bien cercana entre la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Es muy cercano y muy íntimamente relacionado. Nosotros nos bautizamos porque el Espíritu Santo mora ya en nosotros, que también alguno podría decir, y que también se ha interpretado tristemente así, de que uno se bautiza y que ese día el Espíritu Santo, entonces uno lo recibe. Pero esa no es de nuevo la enseñanza de la Escritura. Eso nosotros lo vamos a ver cuando avancemos más en el libro de Hechos, donde personas serán bautizadas ya habiendo creído en el Señor y que ya habían recibido entonces el bautismo del Espíritu Santo, que como vimos es este sello que forma la unión con Él, con el cuerpo de Cristo. Veamos, por ejemplo, por esta noche, Hechos 10:45. Es el pasaje cuando Pedro llega a visitar a Cornelio y a los que estaban con él. Y vean lo que sucede cuando el mensaje ha sido expuesto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro ve esto, él dice, estos gentiles están siendo recibidos en el cuerpo del Señor, tienen el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice él? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No, ya habían recibido el don. Y luego, bautismo. No podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Tenemos que ver todo el consejo de la palabra de Dios. Y el pasaje es bien claro. El bautismo por agua siguió al bautismo que ya había sido hecho en el Espíritu Santo. Es decir, la obra de conversión y unión en Cristo. Usualmente también nosotros recordamos al ladrón en la cruz. Ese hombre no tuvo oportunidad de bautizarse. Si fuera un requisito tan necesario para la salvación como pretenden algunos afirmar, que de este ladrón que el Señor le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora este es un caso excepcional. ¿Por qué lo digo? Porque aunque el bautismo no es para salvación, porque la salvación no es por obras, nuestra profesión de fe debe ir acompañada de esa ordenanza. Nuestra profesión de fe debe ir acompañada de esta ordenanza. Pedro no está haciendo tampoco del bautismo algo optativo. Arrepentíos y algún día, si quieren, se pueden bautizar. Lo podemos hablar luego. No, arrepiéntase y bautícese. Es un mandamiento. Si usted ha creído en el Señor, tiene que bautizarse, tiene que dar una profesión pública de fe de que ahora es parte del cuerpo del Señor, de que usted ha muerto a su vida pasada, de que ha sido sepultado juntamente con Cristo, pero que ahora ha sido resucitado a una nueva vida. Tiene que dar una profesión de fe. Y entonces, salvo casos como el del ladrón, o sea, salvo casos tan excepcionales donde Dios en su providencia no da esta oportunidad para que alguien sea bautizado, usted tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. Es así. De nuevo, no como requisito para la salvación, sino como fruto de lo que ha sido hecho en usted. Y ese es el patrón que vemos en la Escritura. Porque es un mandamiento del Señor. Esto no es un mandamiento de Pedro. No es que Pedro ahora dijo, bueno, el Señor me mandó a predicar su palabra, pero yo voy a añadir ahora el bautismo. No. ¿Qué fue lo que Jesús mismo dijo el día de la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro está siendo obediente. El Señor a mí me mandó a predicar su palabra, pero tengo que hacer discípulos, y esos discípulos van a ser reconocidos por todos cuando ellos den un testimonio ante los demás de que ahora son de Él, y ese testimonio es el bautismo de creyentes. Y es que esa es la definición misma. Con todo y el amor que podamos tener por los hermanos presbiterianos, el bautismo es inmersión, es sumergirse, es eso. Es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Usted ha muerto con Él, ha sido sepultado con Él y ahora resucita. Y esa es la marca del inicio de la vida cristiana. Y por eso tiene que administrarse en efecto a aquellos que han iniciado su vida cristiana. Ha nacido de nuevo y con ello públicamente doy testimonio de ser del Señor y de pertenecer a su cuerpo. Por eso es que prácticamente este símbolo también viene a ser el equivalente a ser recibido como miembro en la iglesia. ¿Es así? Cuando usted es bautizado, lo recibimos como miembro. Es lo que nosotros hemos estado viendo. Que el Señor está obrando en medio de nosotros. Hermanos que el Señor trae son bautizados y los recibimos como miembro. Ahora, por supuesto, antes de que se vaya a entender algo que no enseñamos aquí, si usted ha sido salvo por el Señor antes de llegar a esta iglesia y fue bautizado bíblicamente, dando profesión de fe, es decir, fue bautizado como creyente, para ser miembro de la congregación no tiene que bautizarse de nuevo. Tal cosa no lo enseña la Biblia. En eso no hay apoyo. Esta no va a ser la primera vez que nos enfrentemos a este tema. Más adelante vamos a ver como este que leímos en Hechos 10. Vamos a leer el caso de Felipe y el etíope acerca del bautismo. Pero por ahora, algunas preguntas pueden surgir de este pasaje que nosotros vemos en Hechos y que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, no nos cuenta todos los detalles. Por ejemplo, ¿cuántos fueron bautizados? ¿Qué nos dice el versículo 31? 3,000 personas. 3,000 personas. Y algunas versiones ahí leerán de que dirán 3,000 hombres. Lo que sucede ahí es que la palabra es literalmente almas. Lo que fueron añadidas a la iglesia fueron 3,000 almas. Entonces, como vemos, en efecto, fueron personas que fueron convertidas, que hubo una obra en ellas y que fueron añadidas. Por tanto, aunque algunos tienden a asumir de que fueron varones, esto no excluye que posiblemente también hubo mujeres en este grupo de 3,000 o de más de 3,000 que fueron bautizados. De nuevo, algunos quieren pretender usar un argumento de silencio de que, bueno, ahí dice 3,000 personas, posiblemente era la costumbre de decir 3,000 hombres sin contar mujeres y niños, y posiblemente niños fueron ahí también bautizados. Pero no tenemos un apoyo para nosotros llegar a ese punto de la afirmación. Igual, en todo caso, de haber estado, quienes se bautizaron, todos aquellos que dieron una profesión de haberse arrepentido de sus pecados. Entonces la edad mínima fue aquella en la que alguien se arrepintió de su maldad por lo que había cometido. También alguien podría preguntarse, y yo por mucho tiempo leía y no pensaba en la implicación de logística que tenía bautizar 3,000 personas. Y alguien dice, ¿realmente fueron bautizadas 3,000 personas en un solo día? Bueno, ¿a qué hora empezó a predicar Pedro? ¿Podemos recordarlo? Estos no están borrachos, puesto que es la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. Supongamos que Pedro haya predicado por 1 hora y que luego exhortó, digamos que 10:30, 11 de la mañana, ya Pedro y los apóstoles habían predicado su palabra. Quiere decir que quedó una gran parte del día para dedicarse al bautismo de estas personas que ahora se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y no tenemos que ver una gran dificultad si nosotros repartimos esa labor entre los 12 y posiblemente muchos de los hombres que eran parte de los 120 que estaban ahí. Y que entonces es una labor que pudo haber sido realizada. De nuevo, no es un afán hoy de
estar constantemente retomando lo que es la posición presbiteriana, pero algunos entonces quieren tomar esto como para decir, veas que para haber bautizado tantas personas, quiere decir que lo que hicieron fue rociarlos ahí mismo. Y así bautizaron 3,000 de una forma muy rápida, pero no es de nuevo lo que el texto nos está diciendo. Habían piletas grandes y amplias en las cuales esta labor pudo haber sido realizada durante el día. Ahora, y ya hablando más puntualmente de lo que es la práctica en medio de nosotros, ¿qué notamos que ocurre en este pasaje? Pedro dice, arrepentíos y bautícese. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron y se bautizaron. No hubo lo que nosotros tenemos aquí, un examen previo antes de bautizarse. Y alguno podría decir, ¿por qué es que ustedes hacen un examen a las personas que desean bautizarse? Aquí vea lo que pasó. Alguien se arrepintió y lo bautizaron. No debería haber tanto tiempo de diferencia entonces. ¿Por qué es que tenemos un examen ahora? ¿Por qué es que evaluamos la vida de las personas que solicitan un bautismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y eso sí hay que tenerlo claro cuando estudiamos este caso y los demás casos que veremos en el resto del libro de los Hechos. Aquí lo que sucede es indudablemente la obra del Espíritu Santo. Pedro no tenía ninguna duda de que el Espíritu había traído verdadera convicción de pecado a estas personas, así como no le quedó ninguna duda de que los gentiles en la casa de Cornelio también habían recibido el don del Espíritu Santo. Es que ahí no hay que preguntarse si eran creyentes o no. Eran creyentes, por tanto deben ser bautizados. El mismo Felipe con el etíope tampoco cuestiona mucho, porque es evidente de que el Señor y el Espíritu Santo particularmente ya estaba obrando en este eunuco, porque ya estaba leyendo la palabra del Señor y ya había un cuestionamiento. ¿Quién es? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Es decir, había una evidencia muy evidente, y más adelante vamos a ver que llega la persecución a la iglesia también. Por tanto, decirse creyente no era algo de moda, no era algo que uno usaba como para tener reputación, todo lo contrario. Usted decía ser creyente, usted va a ser perseguido y usted iba a ser muerto, como Esteban y como muchos otros que Saulo de Tarso y muchos de la secta de los fariseos llegaron a matar. Entonces, ¿qué examen había que hacer? Si la invitación a bautizarse era una invitación a morir por la causa del Señor. Pero hoy en día no es así. Muchos podemos decir somos creyentes y no tener ninguna consecuencia mayor que algunos. Otro más para el mundo. Por eso es necesario. ¿Por qué tenemos un examen? Entonces, en 2 puntos resumidos. Primero, porque queremos evitar que personas se engañen pensando que forman parte de la Iglesia Universal por el mero hecho de bautizarse, y que busquen ser miembros sin antes asegurarse que son del Señor. Es un bien por las almas, es un cuidado por ellas más bien, de que no vayan a pensar de que ahora ya me bauticé y ahora todo va a estar bien. Y tristemente, cuando esto no es aplicado con disciplina, con orden, vemos a muchas personas que más adelante tienen que reconocer: yo fui bautizado, pero realmente yo no conocía al Señor en entonces. Y en segundo lugar, ahora sí, tomando lo que vemos aquí en Hechos y lo que vemos en Hechos 8, que Felipe le dice al etíope, en respuesta a la pregunta de él en el versículo 36, Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: bueno, vamos a dar un mes de tiempo. No. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron, se metieron al agua, ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó.
Es decir, esta noche también es un llamado que si tú dices creer en el Señor, de que estás viendo este dolor por el pecado, este arrepentimiento para perdón, no tienes que retrasar lo que no debes retardar. Tienes que dar entonces ese testimonio público de fe y debes ser obediente a la ordenanza del Señor y bautizarte. Y hay una aplicación adicional que también hemos derivado de lo que vemos en Hechos 2. Si usted ha tenido años de estar en medio de nosotros, habrá notado que ya ahora no hacemos los bautismos antes o en medio del culto, sino al final del culto. ¿Por qué? Para tener una ilustración de lo que vemos que sucedió aquí. Un evangelio ilustrado, que la palabra es predicada y luego vinieron los bautismos. Para que ahora muchos puedan ver la respuesta de lo que ocurre en la vida de las personas. Que al escuchar el evangelio, ahora se han arrepentido y vienen a dar ese testimonio. Yo he muerto con Cristo, he sido sepultado juntamente con Él, mas ahora ando en novedad de vida. Soy una nueva criatura. Y ahora pongo mis dones al servicio de su reino en medio de esta iglesia local. Esa es la razón. ¿Crees en el evangelio? ¿Dices creer en Jesucristo para remisión, para perdón de tus pecados? ¿Te has bautizado dando testimonio de ello entonces? Y si has sido bautizado, ¿te has comprometido con una iglesia local? El cuarto elemento que vemos como este fruto en la vida de una persona que es convertida al Señor es la separación del mundo. Es la separación del mundo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Aquí está el examen de nuestra fe. Aquí está el examen de nuestro arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que en verdad una persona se ha vuelto de su mal camino y ahora busca al Señor? Porque se separa del mundo. Porque busca ser salvo de esta perversa generación. Antes de conocer a Jesús, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo literalmente la corriente de este mundo. Es decir, este mundo cuyo sistema de valores se opone a Dios. Pensamientos contrarios a los principios bíblicos. Esa era nuestra condición antes de ser salvos. Y esa es la condición suya si usted no ha conocido al Señor para perdón de sus pecados. Como peces muertos éramos arrastrados, siguiendo la corriente del mundo. Eso éramos, por naturaleza, hijos de ira. Pero Dios en su gracia concede este don del arrepentimiento de tal forma que ahora vamos contra corriente y vamos contra el mundo. Jesús, cuando llamó al arrepentimiento, dejó claro hacia dónde teníamos que ir. Entonces tenemos que girar hacia Él. Sígueme, es lo que era el llamado del Señor. Tome la cruz y sígame, dijo a las multitudes. No es solamente aborrecer el pecado, no es solamente apartarnos de malas compañías, es buscar la santidad, es buscar agradar a aquel que nos ha rescatado. Tristemente muchos tienen este concepto del cristianismo como simplemente reglas que tienen que seguir. Ajá, usted es creyente, ¿cómo es esa denominación de ustedes? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Pero es que no. De eso no se trata la separación del mundo. La separación del mundo, en un sentido, se trata de lo que sí puedo hacer. De que antes, cuando estaba muerto, yo no podía agradar al Señor, pero ahora, por su Espíritu, yo puedo vivir una vida agradable delante de Él. Ahora yo puedo buscar la santidad. Yo ahora puedo servirle en medio de mis hermanos. Yo puedo ahora obedecer sus mandamientos. Pero eso implica entonces que yo me separo de lo que antes me hacía merecedor del castigo eterno. No hay tal cosa como amar a dos señores. No podemos amar al mundo y amar a Dios. Es un negocio que lleva a la ruina. Santiago lo dice sin miedo. Cualquiera pues que quiera constituirse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
No es legalismo, no es fundamentalismo, no es fanatismo, como usted lo quiera llamar. Apartarnos del mundo y dejarlo todo para agradar a Dios. Este apartarnos, por supuesto, no significa recluirse lejos de donde estén las personas. Porque nosotros somos llamados a ser discípulos en todas las naciones. Es lo que el Señor dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Esta separación es no ser partícipe de sus malas obras y en cambio predicarles el Evangelio que puede rescatarlos de su vana manera de vivir. Debemos entender que esta generación es perversa. Podrán ofrecer su amistad aparente, podrán parecer benevolentes para con nosotros, pero no es así, es un engaño. Es un engaño. Estás viendo este fruto en tu vida de una separación, de que lo que antes amaba ahora lo odias, y de que ahora puedes amar a aquel que antes odiabas y contra quien te rebelabas. Finalmente, vemos el fruto de la obediencia. Hay obediencia. Versículo 41, una vez más. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas o 3,000 almas. Eso fue lo que ocurrió. Recibieron la palabra, fueron bautizados. No hubo nada en medio. Obediencia, sencillamente. ¿Qué tenemos que hacer? Eso fue lo que le preguntaron a Pedro. Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron y se bautizaron. Pedro, lo que usted dice, lo hemos recibido, vamos a hacerlo. Obediencia, obediencia. Eso es lo que está ahí implícito. Y no se limita solamente al bautismo como ordenanza, sino que nosotros vamos a ver en adelante de que ellos perseveraban juntos. Que en efecto mostraron que se estaban separando del mundo, de que ellos ahora eran una nueva familia en el Señor Jesús. Es una vida que ha sido cambiada para obedecer al que ahora reconoce como el Señor de su vida. Es obediencia, sencillamente. Por el contrario, una vida caracterizada por la falta de arrepentimiento, por una falta de compromiso con la iglesia local, sin una búsqueda de la santidad y en cambio un coqueteo constante con el mundo, es un patrón de desobediencia. No es lo que describe a los hijos de Dios. En el momento en que el Espíritu nos hace entender su verdad en la palabra o nos hace ver un mandamiento del Señor, Él también obra para que nosotros actuemos conforme a ello. ¿Estoy diciendo que siempre es fácil obedecer? No. Pero estoy diciendo que el Espíritu siempre va a obrar la disposición y el esfuerzo para obedecer. Eso siempre va a estar presente. Esta obediencia que vemos es trabajo del Espíritu Santo. Es una obra del Santo Consolador, de aquel que nos ha sellado en el día de la conversión, pero que no nos deja solos para que sigamos en nuestras fuerzas, sino que Él nos capacita para que nosotros ahora podamos guardar los mandamientos del Señor, para que podamos perseverar en lo que el Señor nos ha dicho, para que en verdad ese amor que profesamos se muestre en que guardamos los mandamientos de Dios, dándonos humildad y un espíritu dócil para reconocer que hay mucho en mi vida que aún debo cambiar. De nuevo, no para ganar el favor de Dios, sino para agradar a aquel que me rescató. ¿Estás viendo esta obediencia en tu vida? Una obediencia que está en crecimiento, o es un patrón constante. El escuchar y decir, eso no es para mí, eso no lo voy a hacer. ¿Qué está caracterizando tu vida? Quiero concluir esta noche, por supuesto, yendo al versículo que he saltado, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare.
porque para vosotros es la promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa en primer lugar? Porque debemos entenderla bien para entonces entender por qué es para ellos, para los hijos y para los que están lejos. En el contexto del sermón de Pedro, la promesa que se está cumpliendo, ¿cuál es? La del don del Espíritu Santo para todo creyente. Esa es la promesa que Pedro les está diciendo. Este derramamiento del Espíritu Santo que ha visto sobre estos creyentes es también para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, porque aquí no hay distinción. No importa si es hombre o mujer, no importa si es anciano o niño, no importa si es noble o siervo, no importa si es judío o gentil. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu, porque lo que antes era para pocos en el Antiguo Testamento, ahora es para cuantos el Señor llamare. Para los que están lejos, lejos en el sentido de distancia y lejos en el sentido del tiempo también. Es una promesa del fruto de la predicación, de que va a haber creyentes sellados con el Espíritu Santo en todas las edades y en toda parte. Este es el Evangelio que ha salvado en el pasado y que sigue salvando al día de hoy. Y es la razón por la que muchos estamos aquí, que nosotros que antes estábamos lejos, ahora por Cristo hemos sido hechos cercanos. Esas son las buenas nuevas de paz, que yo estaba lejos, pero Cristo derribó la pared. No creas la mentira de Satanás de que estás tan lejos que la gracia de Dios no te puede alcanzar, porque eso es mentira. No hay nadie tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzar para salvación. Soy muy pecador, estoy muy lejos. No estás tan lejos como lo estaban estos hombres, no estás tan lejos como muchos de nosotros estuvimos. Si estás reconociendo que estás lejos, entonces ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y vendrá el perdón de pecados para salvación. Porque has reconocido precisamente la causa de tu separación. ¿Por qué es que te sientes lejos? ¿Por qué es que reconoces que no puedes acercarte a este Dios santo? Por tu pecado. Pero aquí también se ha presentado en el nombre de quien hay perdón, en el nombre del Señor Jesús. Además dice Pedro, para vuestros hijos, para vuestros hijos. Niños, no me he olvidado de ustedes en estas semanas. Una vez más pido su atención, que veo pocos esta noche. ¿Saben por qué sus padres los traen acá? ¿Por qué sus padres los traen cada semana a que escuchen el Evangelio? Por la promesa que está aquí. Por la promesa que está aquí, porque sus padres confían en esta promesa de que el mismo Señor que los ha salvado a ellos y el mismo Espíritu Santo que los ha sellado a ellos, los puede salvar a ustedes y sellar a ustedes. Eso es, niños, por eso es que ustedes están aquí, por eso es que los traen, porque no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado, que nadie es demasiado joven para escuchar del Evangelio. Nunca es demasiado temprano para empezar a decirles de las buenas nuevas de salvación, porque está esta promesa que para todos cuantos están lejos. Pero niño, pequeño que estás acá, o jóvenes que también han sido traídos, porque sus padres así lo han hecho en obediencia al Señor. Al igual que tus padres, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque ellos no lo pueden hacer por ti. Al igual que tus padres, tienes que sentir el dolor, la llaga del pecado en ti. Y eventualmente te llegarás también a bautizar y servir en la iglesia y a vivir separado del mundo, como tus padres han sido llamados. 3,000 personas, 3,000 personas, qué gran número. Pero con todo, no eran todos. Vean lo que dice el versículo 41, los que recibieron la palabra. Es decir, había muchos más que 3,000. Pero los que fueron bautizados fueron los que recibieron la palabra. No todos accedieron al llamado al arrepentimiento, no todos accedieron a bautizarse, a dar esa profesión pública de fe y dejar el judaísmo para abrazar al Señor Jesús. ¿Fue que falló la palabra? ¿Fue que falló la predicación? No.
¿Qué nos dice el versículo 39? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La salvación es de Jehová. Nosotros predicamos, Él llama. Nosotros predicamos, Él llama. Y esa es nuestra confianza para esta labor, que cuando Él llama, Él gana. Y bendito día cuando el Señor nos atrajo a Él, y que esta noche almas sean también llamadas a vida eterna. Hermanos, oremos con esa confianza de que esto puede ser obrado. Y si tú has sido confrontado, no dejes para mañana lo que estás siendo llamado hoy. Arrepiéntete de tus pecados para conocer la salvación que solamente está en el Señor. Oremos. Padre, ¿qué sentimiento es este de querer sentir ese obrar en medio de nosotros? Pero lo estamos viendo por tu gracia y tu misericordia, que sigues trayendo personas. Pero Padre, que no nos engañemos simplemente al ver los números. Queremos ver vidas realmente convertidas por el Espíritu, que ahora están viviendo separados de esa antigua manera de vivir, de que conocen este arrepentimiento continuo por el pecado, y de que hayan esta gran promesa que tú has dado, el perdón de pecados, de que conocemos este arrepentimiento que es el refrigerio para el alma. Y Señor, y si hemos conocido esta tan grande salvación, obra en nosotros gratitud y obra también fervor para llevar este mensaje, porque no hay nadie que esté tan lejos que no pueda ser alcanzado. Porque el mismo evangelio que salvó a estas personas nos ha salvado a nosotros y va a salvar a muchos más, a todos los que tú llamarás. Oh, que seamos motivados, como cantamos, para que tú mandes ese gran poder, ese Espíritu Santo reinando en los corazones de las personas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.